Salam alaikum a todos, bienvenidos a una nueva charla de presentación de los talleres de Madrasa Rabbani. Hoy tenemos una presentación por primera vez, un profesor nuevo, una incorporación que veníamos ansiando y nos venían hablando hace muchísimo tiempo de él. Es Jalid Nieto, es una de las personas que más ha desarrollado el tema de la educación dentro de nuestro DIN. Ha trabajado en escuelas, ha sido director de escuelas, ha sido consultor educativo, ha sido gerente del área educativa de la comunidad islámica en España, fue presidente de la comunidad islámica en España, fue patrono fundador de la Fundación La Mezquita de Sevilla. Tiene un currículum muy largo que no quiero aburrirlos, pero es una persona que todo el mundo reconoce y tiene como un referente en todo lo concerniente a la transmisión de los valores en nuestros hijos, en nuestro DIN, que es un tema que nos atraviesa a todos por igual, sobre todo a los conversos que vivimos en países no islámicos con el mundo metiéndose por todos lados, que va totalmente en contra de nuestro DIN. Así que bienvenido, Jalí, gracias por estar aquí. Salamu alaikum Aleikum a salam. todos, bienvenidos y bien hallados también. Muchas gracias, Señor del Wakil, por la presentación y estamos a su disposición. Espero que Allah nos ilumine en nuestras palabras y todo lo que digamos sea por Él y para Él, y en Amén. absoluto pongamos de nuestro nafs en ello para que el beneficio sea para todos, inshallah. Amén, 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 amén. Cuéntenos, Jalid, un poco cómo es la propuesta de este taller de introducción a la educación islámica que va a dar, inshallah, en septiembre en Madrasa Rabbani. Eh, Me parece interesante que conozcáis Mm. eh, cómo surge la idea de hablar de los principios educativos en el Islam. El director de la mezquita de Granada, de la Mezquita Mayor de Granada, Hassan del Jasí Castiñeira, hará unos 15 años aproximadamente, me dijo: ¿por qué no hablas de los valores educativos en el Islam y nos ofreces una conferencia? Entonces Allah me iluminó que este trabajo fuese extraído desde el Sura de Luqman, de las ayas de la 12 a la 20, Ujú. en Donde las Luqman le habla al que hijo, claro. el Hakim, sí, de Luqman al Hakim, el sabio de Allah, Rahimahullah, habla a su hijo. Entonces, hice una conferencia en directo con un tafsir eh, de mi cosecha en aquel momento, con lo que Allah me había inspirado a través de las tallas, pero le dije: mira, no voy a hablar de valores, voy a hablar de principios, Ujú, porque la palabra valores se ha, en los últimos tiempos se ha usado mucho dentro del sistema político, ujú. poner en valor los valores democráticos, y la han usado de una manera que no me parecía adecuado que nosotros, para hablar de algo tan profundo como es la educación islámica, empleáramos el término valor. No quiere Ujú. decir que no lo usemos y que no aparezca en las charlas, pero en el trabajo que yo hice posterior a esa conferencia, eh, hablé de principios educativos en el Islam. Ujú. Entonces, este, 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 este trabajo que vamos a transmitir, que está plasmado en el libro que se titula Educación Decisiva, que hemos presentado ya en 3 ciudades españolas, recoge aquella conferencia, ampliando sus temas y añadiéndole algunos anexos que a mí me parecieron muy importantes para conceptualizar bien el conocimiento del Islam. Ujú. El último capítulo es un glosario que Ujú. para mí es esencial, porque sin entender bien los términos y su significado preciso como están empleados en el texto, es muy difícil de estos términos. Iremos incorporando quizás a las clases algunos de ellos para que reflexionemos sobre sus significados y comprendamos bien eh, exactamente su esencia para poder transmitir desde ahí o usarlo en nuestro trabajo de transmisión educativa. Este es el origen real del, del trabajo que queremos transmitir. Después, como yo he compartido tanto
la parte de transmisión a adultos, porque me he dedicado durante 40 años a enseñar a nuevos musulmanes, a transmitir el Din a nuevos musulmanes. Pero compatibilizando este trabajo de, de la transmisión del Din a los adultos, me he visto en la necesidad, porque mi comunidad lo tenía, de ser el educador para nuestros niños y jóvenes. Ujú. Entonces, casi yo puedo decir que el 90% de los niños de nuestros hijos, de nuestra pequeña comunidad española, de los españoles de Sevilla, después se han incorporado a los cursos muchísimos niños que son de matrimonios mixtos, marroquíes españoles, o sirios, o jordanos, en fin, después se han incorporado muchísimos, todo, todo, todo el que lo ha deseado, Senegal, hijos de senegaleses, en fin, que yo he tenido alumnos de de todo territorio islámico. Entonces, bueno, pues en este recorrido de trabajar con los jóvenes, los adultos, y la propia experiencia de mi casa, que tengo 5 hijos, que algunos de ellos han recibido una educación islámica prácticamente hasta los 21 o 22 años, que también explicaremos ese recorrido que hizo mi hijo Lukman, que tiene una aportación al libro precisa. eh, Desde esa experiencia, y como te dije en una de nuestras conversaciones previas, un padre me dice, bueno, ¿y tú qué enseñas? Ujú. Claro, ¿tú qué enseñas? Digo, pues tengo que dejar un, tengo que dar el fruto de todo este trabajo recogido, dónde ha de ponerse Ujú. el padre y el educador para tener una transmisión, si Allah quiere, con éxito, de los principios educativos que hemos desarrollado en nuestro trabajo. Claro, así cuando le preguntan de otras escuelas, ¿no? Siempre ahora las escuelas laicas dominan el mundo. Cuando le preguntan qué valor agregado tiene el Islam para educar en valores, en principios, o sea, qué es lo que nosotros tenemos para ofrecer, que no puede ofrecer una escuela católica, una escuela judía o una escuela laica. ¿Cuál es nuestro distintivo en ese sentido? Mira, cuando enfocas el tema de la educación y de la escuela, hay que ser muy preciso en definir qué escuela, Ujú. porque ¿a qué llamamos una escuela islámica? ¿O a qué llamamos una escuela judía? ¿O una escuela cristiana? Cuando el currículum que se admite, que da de ser el que dicta el Estado para poder abrirla, si tú te sitúas en ese plano, los contenidos que tienes que dar esenciales, aunque tú elijas y puedas disfrazar un poco esos contenidos para adecuarlos a nuestra visión del mundo, si no existe una reflexión profunda y no hay una conciencia eh, muy clara de los significados y los principios educativos en el Islam, que abarca toda la existencia y abarca la mejora del carácter del ser humano, porque en ello nos hemos agarrado a ese hadith del Rasul sallallahu alaihi wasallam, en el que él centra su misión y dice sallallahu alaihi wasallam, no he venido sino a mejorar las nobles cualidades de carácter. Entonces, una educación islámica no tiene por qué ser solo de temas del Islam, Ujú. porque la existencia, el niño y el joven tiene que conocer el mundo natural, tiene que conocer la historia, tiene que conocer la geografía, tiene que conocer el mundo tal y como existe. Lo más importante cuando uno constituye un centro educativo, otra cosa es la transmisión de la creencia, que es que creo que va a ser el centro de nuestra aportación. Una cosa es cuando tú constituyes un centro educativo, generas un modelo de valores que vas a transmitir, generas un plan educativo a largo plazo, generas unas programaciones, todo eso, si no lo haces desde la misla de Saidina Ibrahim, y hay que conocer muy bien la misla del Islam, que viene desde que Allah subhanahu wa ta'ala la menciona en el Corán como la misla de Saidina Ibrahim.
si no conocemos bien la visión del mundo, que es a lo que me refiero, que abarca todos los ámbitos de la transmisión, de la comunicación, de la civilización humana, si no conocemos esto, si no estamos bien formados en ello, es muy difícil que podamos, aun teniendo nosotros el control de la educación en centros educativos en nuestras manos, vayamos a dar una verdadera orientación Ujú, que ponga al niño en el mundo a enfrentarse a todos los significados que ya existen y a los que la sociedad incorpora de una manera que no podemos nosotros intervenir en ellos, porque este es el currículum, lo que llamamos el currículum oculto. ujú, El currículum oculto son toda esa serie de valores que están transmitidos por las cadenas de televisión convencionales, que están todas puestas de acuerdo y pagadas por los mismos, por la prensa, por la prensa también que es convencional, por todos los el Estado y lo que fomenta todo lo que se amplía socialmente. Hay un currículum oculto que no dominamos. ujú, Esto tenemos que nosotros saber de construir todos esos mensajes para ponérselo a nuestros hijos y ayudarles a dar una respuesta efectiva a todo ello. En mi experiencia, que he tenido hijos que se han educado totalmente fuera del sistema educativo ujú, y han hecho trabajos y han alcanzado, en el caso de mi hijo mayor, ha alcanzado niveles muy altos intelectuales desde la perspectiva islámica y desde las ciencias del din. ¿eh? Tengo experiencias desde fuera, experiencias en las que no se han incorporado hasta los 9, 10 o 12 años al sistema educativo para fortalecer los primeros años de su vida, que no se contaminaran de todo ello, hasta experiencias de hijos que han estado desde pequeños en el sistema educativo. Pero si, y lo veremos en un gráfico que expondremos, ¿qué actitud debe tener la familia? ¿Cómo la familia puede dar respuesta a todo lo que se plantea? ¿Qué actitud de prevención ha de tener? ¿Qué análisis, qué diálogo tiene que tener con los hijos para que lo que traen de ese mundo a la casa pueda ser lavado y puesto en funcionamiento con todo respeto hacia la persona de los profesores, no a los contenidos, ujú. y devolver, y devolver a nuestros hijos realmente un nuevo, una nueva mirada sobre aquello que él traía, que ese día traía de la escuela y que te ha contado y que tú tienes que girar su mirada para encajarlo en nuestra manera de entender el mundo, Claro, que para mí es fundamental. claro. Es increíble, ¿no? Pero muchos de los que son valores para nuestro DIN, por ejemplo, la vergüenza o llorar, están tan mal vistos en la sociedad de hoy, ¿no? La vergüenza, uno cuando un niño tiene vergüenza, le parece que es demasiado tímido, ¿no? Que es demasiado lento para aprender, que es muy poco moderno. Y la vergüenza para nosotros es el gran discernimiento entre lo malo y lo bueno. Así como ese, hay un montón de cosas, ¿no? Un Ah, niño que va con vergüenza a un grupo le va a costar más integrarse con los que son más líderes. sí, a nivel, hay muchas facetas que abarcan una perspectiva de psicología humana distinta, de abordar al ser humano desde una visión de comprensión de su ser, la comprensión de cómo ha de vivir el tauhid, que es cómo transmitirlo y cómo vivirlo en sus vivencias, cómo incorporar una visión unitaria de la existencia en su camino de crecimiento. Ujú, Todo esto está fuera de la escuela. Los procesos son ujú, muy mecánicos y muy artificiales. ujú, ¿eh? Lo digo porque he trabajado 7 años aparte de mi tarea educativa en el Islam, trabajé 7 años dentro de las escuelas del Estado desde puestos casi nunca de profesor ujú, o haciendo tareas muy,
muy específicas como pedagogía terapéutica, dirección escolar o por la planificación educativa, programas de ayuda a las zonas socioculturales más deprimidas. En fin, que trabajé dentro del sistema educativo, sé de lo que hablo. Claro. Y justamente por mi falta de acuerdo con todo lo que tenía que hacer, pedí excedencia hace 35 años. Ajá. Nunca más Excedencia volvió. la vida no me ha llevado Ujú. Ujú. de nuevo, lo cual no significó que yo dejara la educación. Ajá. No dejé la educación jamás, Ujú. ni hacia la educación de los nuevos musulmanes, que ha estado siempre en mi mano en esta comunidad de Sevilla, la comunidad de Sheikh Abdel Kader Asufi, en esta ciudad, comunidad islámica en España y hoy Fundación Mezquita de Sevilla, hacia hacia nuestros hijos. El Sheikh siempre me puso en tareas Eso le de... iba a preguntar. ¿Qué rol tuvo educativo con el Sheikh Abdul Qadir al-Sufi? Que bueno, Ali fue murirín de él muchos años, y les recordamos de una charla que habíamos hecho el año pasado en Madrasa Rabbani con Soraya Vadillo, que fue como la hija postilla, hija postiza del Sheikh, y hija también de uno de los jalifas de Omar Vadillo de la actualidad. Y ella nos mencionaba muchos aspectos muy tiernos del Sheikh como educador, ¿no? Como padre sin ser padre biológico de él. Quería preguntarle eso, ¿qué enseñanzas le dio a usted el Sheikh Abdul Qadir al-Sufi en ese sentido? En cómo tratar a los niños, cómo formar. El, el Sheikh me mandó escribir en directo el primer programa educativo de la comunidad. Me sentó y me lo dictó. Mashallah. Justo de esto, pues hace más 30 años, ¿Y qué decía ese casi. programa? ¿Qué se acuerda de ese programa que le dijo el Sheikh? ¿Qué era lo que tenía que le llamó la Mira, atención? hay una frase muy importante, fíjate qué cuestión más peculiar o esencial. Decía que teníamos que lograr una nueva conexión entre el, los sentimientos y el amor, una nueva conexión para que el ser humano saliera de los principios que el sistema había desarrollado, la psicología psicoanalítica, que no es mala según como la tome, pero sí en algunos aspectos de control del ser humano ha desarrollado nos daba unas claves esenciales para que el ser humano se liberara interiormente y como base de la escuela. Mm, Después venía todo lo que era contacto con la naturaleza, aprendizaje en directo de la observación, inclusión de la visión de la naturaleza de Goethe, el famoso escritor alemán, dentro de nuestros programas, porque dentro de nuestro programa, y había una base muy importante, y la mencionó Soraya Vadillo, que eran los héroes clásicos ujú, el heroísmo como capacidad de superación de este principio que le llama Jaeger en su libro La Paideia, ¿no? ¿Qué significa esta paideia? ¿Cómo se encarna la virtud? ¿Cómo encarnamos lo mejor de, de nuestra proyección como seres humanos en el Islam, que es futua? ujú, ¿Cómo encarnamos la futua con nuestra tradición ujú, europea? Nuestra tradición europea no es la Europa que estamos conociendo. ujú, Esto no es Europa. Esto es un club de consumidores y contribuyentes. La ujú, Europa profunda, la de verdad, es la del conocimiento de la civilización griega que en un momento fue profética y que derivó hacia el politeísmo. ujú, Pero conservó ciertos elementos que fueron connaturales en la educación, desde Aristóteles a Alejandro Magno, ¿no? Que ha sido un ejemplo para nosotros. Este esfuerzo de poner a tus hermanos por encima de ti mismo ujú, para alcanzar la virtud. mashallah. Esto es futua. Ujú. Esto es futua, Y es un futua. heroísmo, usted mencionaba el concepto de héroe, ¿no? Es un heroísmo posible. Los chicos ahora tienen muchos héroes, ¿no? Pero son héroes, son superhéroes, son héroes que son una El, frustración, porque uno no va a llegar nunca a tener los poderes del hombre araña y se ha convertido en Batman. Es una frustración, es un proyecto fracasado del está, ser humano ese. En cambio, estos sí, digamos, estos son héroes eh, posibles en la pero, medida que uno pero, trabaje sobre sí mismo. claro,
El asunto es que tú eres el héroe de tu vida. Ujú. Este es el asunto que se ha desterrado de la educación occidental. No cabe el heroísmo. Te dan un premio o te mencionan, pero jamás mencionarán la palabra héroe. Y esto ya lo observé yo hace 30 años dentro de la educación. No cabe, no puedes decirlo. Está desterrado. Sin esta cualidad de sacrificio por el otro, de entrega por el otro, de superar tus propios miedos y tus limitaciones para crecer en la defensa en la defensa del más débil, para crecer en virtudes cardinales en tu corazón y en la formación de tu carácter, ¿no? Sin ello, es muy difícil que el ser humano se sobreponga a la planificación mundial, educativa, que se está convirtiendo en un lastre en muchos aspectos para la liberación del ser humano desde dentro. ¿Y por qué no Que es quieren héroes dentro de la escuela? Por qué dice que el concepto de héroe está desterrado de las instituciones educativas? en mi experiencia, desde donde yo lo viví, que tenía como contrapunto, yo me hice musulmán muy joven, hace 40 años, pues con 24 años no tenía todavía. Este, este año, hace 40 años solares No, y yo no. 41 años lunares, No, que yo no. Allah me trajo al DIN en Ramadán. Eh, desde mi experiencia, que es pasar la cuchilla de la uniformidad. No puede haber nadie que destaque. Ujú. Y esto en las escuelas públicas, no así en los colegios de élite, se sigue manteniendo muchos principios en las escuelas nobles inglesas que todavía mantienen eh, antiguos códigos de valor del siglo XVII o siglo XVIII, donde había una serie de valores que son compatibles con nuestra manera de entender la vida y el mundo. Ahí todavía, ¿no? E incluso en el deporte, son deportes donde el ser humano puede expresarse y están de acuerdo con la sunna, como puede ser la equitación, el tiro con arco, o, y en el juego colectivo es el rugby, que Ujú. no tiene nada que ver con la práctica del fútbol, ni cómo, a dónde ha llegado realmente este deporte socializado que permite grandes esclavos que triunfan como gladiadores, pero que después no aportan a la sociedad apenas nada, aunque el propio sistema haga surgir de ellos ciertas conductas o ciertas eh, colaboraciones con ONG y con Ujú. algunas para lavar la cara y para ponerlos como ejemplo. Evidentemente, si te vas al fondo, se puede sacar un aspecto educativo. Y tengo amigos que trabajan en valores educativos desde el fútbol. Ujú. Se puede sacar algo, pero como cuando pasa al sistema es algo que no tiene nada que ver con la heroicidad. Eh, eh, y esto se hace dentro del sistema educativo. No puede haber nadie que destaque como persona, que sea ejemplo y líder. El líder de hoy, el liderazgo que yo llamo en el libro a que nuestros hijos tengan de futuro, el liderazgo de hoy no está basado en una entrega de ti mismo profunda, con un conocimiento, con sabiduría de largo plazo, de enfrentarte a las adversidades y de enfrentarte a las injusticias. Ujú. Y esto no es un lenguaje que es ajeno a nosotros. Ujú. Nosotros como musulmanes, y el profeta sallallahu alaihi wasallam fue el primero que se puso frente a la injusticia. Ujú. Y tenemos que analizar cuáles son las grandes injusticias de nuestro tiempo como padres y educadores para reflejar en nuestra transmisión, transmitir todos aquellos valores que potencien y que hagan que nuestros hijos debidamente puedan tomar parte por la gente más necesitada de nuestra sociedad. Mayala, mencionaba Jair recién el tema del deporte, dos cosas que quería decir. Una es, en el Mundial, en el último Mundial de fútbol, fue noticia de todo el mundo el adab que tenían los jugadores de Marruecos.
Mashallah, había, cuando uno llevaba a la madre a celebrar, a pesar de que perdieron, no fueron campeones, tuvieron muchas actitudes que llevó a la prensa del mundo, ¿no? Y por otro lado, hay algo que no sé si la gente sabe de usted, es que usted tuvo una larga carrera en el esgrima, practicando esgrima, ¿no? Ha ganado muchos torneos. El esgrima también es un deporte sunna para Es nosotros, ¿no? un, Todo lo que sí, tiene pues que ver con el fíjate, combate. Y quería preguntarle, ¿qué aportaría disciplinas como el esgrima también a la formación de niños, ¿no? Acá es algo que casi nadie lo practica en Occidente, es una rareza. eh, el esgrima, con 30 años me dijo el chef que me pusiera en ello, no puedo, no puedo. Fue una indicación, como otras cosas que me han ocurrido en la vida, fue algo que el chef me dijo, haz esto. ¿Y Me por lo qué? dio y fencing, como que es en inglés esgrima, y es como él me lo decía, fencing, Sidi Khalid. Y me hacía un movimiento con la mano, que es muy preciso cuando conoces la técnica, ¿no? Que es sensibilidad, sentiment à faire, en francés, el sentimiento del hierro, que es que el arma se hace uno contigo, sentiment à faire. Sinceridad sobre todo. La esgrima que él me pidió fue la de touché, en la, no la deportiva, que con 1 kilo de peso, de fuerza, la punta de la espada, ya suena el timbre. No, no, no. El chef lo que me pidió fue una esgrima de sinceridad, en la que el caballero, volvemos a estas nobles actitudes, en la que el caballero tiene que reconocer que el otro te ha tocado. Ajá, Esta actitud es el fundamento. La esgrima tiene saludo inicial, dar la mano al final, ganes o pierdas. De eso lo ha tomado el tenis, del esgrima. claro, La mano de los tenistas claro. viene de la práctica del Ah, esgrima, que Maya no tiene sabía. quitarte el guante Ujú. y dar la mano al final. ¿Y cómo ¿Eh? se toman Y sus al principio, adversarios cuando tenía este edad y a veces confesaba que le habían tocado y tal vez no les llamaba la atención un poco hombre, mi esgrima dentro de la esgrima deportiva era muy distinta. Yo tuve algunos éxitos locales, aquí en provinciales y regionales, ¿eh? Pero a escala nacional mi esgrima no podía competir con la deportiva porque Ujú, ellos iban al punto. ujú, Yo iba al toque, ajá, yo iba a una esgrima que tenía un fondo de verdad. Entonces cuando yo competía en Toledo, pues encajaba algunos golpes que los otros se quedaban sorprendidos porque era una estocada verdadera, no ujú, era un golpecito en la mano y ujú, ya te he tocado, no te he ujú, hecho nada. Yo iba a poner la punta de la espada en el cuerpo de la otra persona. Y entonces, en este deporte noble, lo más noble es el reconocimiento del que tienes enfrente, la valoración del otro. Eh, si te vence, para que aprendas dónde ha estado tu debilidad, dónde está la fortaleza del otro, dónde tienes que crecer. Eh, si te enfadas, ¿por qué, por qué este enfado te ha influido en el ánimo para no poder llegar ujú. al fin con éxito? Si rompes una espada, ¿qué ha ocurrido para que ese arma, en fin, es toda una lectura de significados que están ahí, pero sobre todo es un ejercicio, y es por lo que el Chef me lo dio, por conectar también nuestra tradición, porque en la Alemania prehitleriana, desde antiguo, en las universidades, la esgrima era un deporte eh, mm, realizado por la juventud universitaria. Ajá. En algunos momentos llegaba a temeridad porque tiraban a primera sangre. Nosotros nunca hicimos esos ejercicios. Nuestra cuestión era habilidad, destreza, sinceridad, conocimiento, respeto al otro, saludo, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros, como musulmanes, tenemos la obligación? O sea, es una de las cosas que yo explico en las clases a los nuevos musulmanes. ¿Cuáles son tus derechos por hacerte musulmán? Los que adquieres frente a mí. Uno de ellos es el saludo. Ujú, Tú te haces musulmán y tienes derecho al saludo de la umma, ujú, por serlo. No te lo pueden negar. Es uno. Esto está en nuestra raíz. Esto en el esgrima
es fundamental. Y se va derivando a un saludo vacío. Tú ahora en las competiciones deportivas ya no ves un saludo que lleva la cazoleta a la boca, señala al oponente, señala al jurado, señala al público. No, tú ahora haces... No, el chef me pedía, no, no, saludo correcto, mano al final, cortesía entre la gente, amor entre vosotros, aunque os enfrentéis en, ¿no? O sea, era todo Mashallah, un mashallah, misal de donde él entendió que debíamos de incorporar este arte, en nuestro camino como tárica. mashallah. Y Me hace después, recordar en el budismo también, la arquería, en el budismo, sobre todo en el budismo zen, he conocido mucha gente, muchos maestros que lo enseñaban, y me decía, cuando se hacen exámenes, hay 2 o 3, como decir, profesores, examinadores, que lo único que no hacen es ver el blanco en donde da el alumno. Todo lo que hacen es ver, uno le mira la posición, el otro le mira los pies, otro le mira la mirada, y eso es lo que juzgan. El resultado no les importa. claro, el esgrima llega un momento en el que tú no estás pensando eh, qué ejercicio va a hacer, ya te sale naturalmente después de muchas Mm, horas de práctica, de muchos mm, entrenamientos, tu mm, mirada es muy importante. Y entonces también tiene este aspecto de la posición. Él me mm. decía la posición, cómo tenías que situarte. Todo esto después pasó a nuestros hijos y tenemos algunos jóvenes de la segunda generación nuestra que han tenido éxitos ya mucho más allá de los que yo he podido tener. Hemos Mashallah. tenido aquí a Idris Medinilla, que además ha hecho curso de maestría, está en el segundo grado de las maestrías del florete y las Mashallah. armas. Nos vamos Y a pasar tenemos, hablando de esgrima, vamos a seguir hablando de sí, esta charla. tenemos también otro joven en Estados Unidos, Alhamdulillah. hijo de Sidi Malik, que tiene una carrera también brillante dentro de la esgrima. Alhamdulillah, mashallah. Le quiero preguntar, volviendo al tema educativo, ¿qué podemos tomar de nuestro profeta, la paz y bendición sobre él, como modelo de padre? ¿Cómo él era como padre? ¿Cómo él era como educador? ¿Qué aspectos de su sunna nos siguen marcando hoy en día y nos señalan el camino como padres a Como, nosotros? sí, creo que el- el educador, el educador eh, tiene la mejor consideración de la persona que tiene delante y la mayor expectativa. Mashallah. Esto es uno de los temas que trabajaremos, que expondremos, pero si no crees profundamente en la persona que trabajas con ella, en mi experiencia educativa, cuando trabajé en pedagogía terapéutica con niños con problemas y dificultades de todo tipo, sociales, motrices, todo, si tú no crees en la persona, es muy difícil que adquiera alguna destreza y en los niños en consideración normales con los que trabajas, si no hay un verdadero una verdadera creencia en que es posible que lo consiga, te puedo decir que el 30% lo tiene perdido. Y Mm, depende de la visión que el padre tiene, del éxito de su hijo. Entonces, nuestra proyección, que esto es el del no visto, nuestra proyección en el fortalecimiento, en el crecimiento, en la amplitud, en la capacidad emotiva, intelectual, cómo puede crecer, madurar en todos los aspectos, desde la infancia hasta la adolescencia, y cómo intervenir, trabajar, ver, aportar en cada época de una manera distinta, según su naturaleza y según su crecimiento, y ponerlo en contacto con todo aquello que le favorezca y que sea posible, pero desde la visión del éxito. mm, Nosotros tenemos que creer profundamente que nuestros hijos van a triunfar. El triunfo de nuestros hijos, yo ahora trabajo con muchas comunidades que son inmigrantes y les digo a los padres y a la gente con las que me siento, digo, ha llegado el momento de que nuestros hijos sean médicos, arquitectos, ingenieros, mecánicos, electricistas, negociantes, gente de empresa. Sí,
pero musulmanes. Ujú. Nuestra, tenemos que transmitir que no hay éxito, y es lo que me quería referir, para un padre musulmán, no hay éxito si su hijo no continúa en el din. Claro, Es el mayor éxito. Coja la profesión que coja, de la más humilde a la más elevada, coja el trabajo que coja, mantener el din y pasarlo a nuestros nietos, me parece que es el mayor éxito que podemos tener en este mundo, porque Mashallah, esto va a hablar de nuestro éxito verdadero. claro, Nuestro éxito verdadero es estar sentado viendo la faz de Allah en la otra vida junto al Mashallah, Rasul. Este es Mashallah, nuestro éxito. claro. Si no tenemos esto en el corazón, y este éxito es el que motiva que vayamos transmitiendo una creencia profunda en que nuestros hijos son capaces de hacerlo Mm, y no echarnos para atrás porque es muy difícil la circunstancia. mm, Ahora son muy difíciles, pero cuando yo me hice musulmán hace 40 años, también eran muy difíciles. mm, Ahora hay unos hándicaps, antes había otros. Evidentemente, el Estado mundial, el Estado todopoderoso, el Estado que llega a todas partes con su ojo, ese está mucho más presente, lo llevamos nosotros encima, en el bolsillo. Han cambiado ciertas circunstancias, pero, pero también antes teníamos otros hándicaps que tuvimos que superar para educar a nuestros hijos mm, en el din del Islam y transmitir una mm, creencia firme y un imán puro. mm, Esto me parece que es lo más fundamental. Me preguntabas por el profeta sallallahu alaihi wasallam y, 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 y yo te podía llevar, hay dos partes del educador. El educador de hombres y de mujeres, educador desde el din, como es un hombre como Sheikh Abdel Kader Asufi, o en el caso que no tiene juicio de nuestro mensajero, sallallahu alaihi wasallam, hay dos partes en él. Una parte de amor, de amor a la infancia, de, de apertura, de expansionismo de ellos, de felicidad en los años. Y el ejemplo del mensajero sallallahu alaihi wasallam es que sus nietos se le subían en la espalda de cuando hacía el Salat, salah. sí, Mashallah, Subhanallah, mashallah. Pero lee eso que significa. No ha echado a los niños de la habitación. claro. No ha cerrado la puerta, no se ha encerrado en su cuarto. Lo ha hecho donde los niños tenían acceso, donde era visible, donde no importaba, lo cogía y no perdía su conexión con su Señor. Esto es importante y esto es el ejemplo que contó Soraya. Es la transmisión de la luz del Rasul sallallahu alaihi wasallam a los hombres de luz en la historia de la humanidad. Ellos mantienen esos principios, esos, esos, ese carácter Mm, amplio, magnánimo. Tienes un carácter magnánimo, le dice Allah subhanahu wa ta'ala al mensajero en el Corán. Tienes un carácter magnánimo. Nosotros tenemos que aspirar a un poquito de ese carácter magnánico en nuestro corazón, de amplitud, de saber perdonar las faltas, de no buscar el niño perfecto. El niño perfecto desde nuestra visión no es. El niño es perfecto como lo es, en lo que puede serlo, en lo que le toca a él serlo. Entonces, eh, por otra parte, está la parte dulce, pero por otra parte está la parte justa. El profeta sallallahu alaihi wasallam, que era misericordiosísimo porque su Señor lo es, y él tenía esa grandeza en la parte, en la parte que tocaba la justicia, cuando había que hacerla, había que hacerla. mm, Y el Sheikh igual, el Sheikh a mí me ha educado, y lo digo en el prólogo de mi libro, se lo dedico a Sheikh Abdelkader Asufi, y digo que me ha educado con lo dulce y lo amargo. ujú. Es como si hoy en Eh, día no los padres temiéramos darle amargura y límites a nuestros hijos y eso hace que los hijos se conviertan en jefes de sus padres, ¿no? La tiranía de los niños ah, es que es una habría que plaga entrar, casi. claro, esto es el tema de la relación paterno-filial mediada por las pautas que están marcando desde fuera y que se introducen dentro. Hoy un niño, cuando yo me educaba, si el maestro me daba un palmetazo en la mano porque no me sabía los verbos, en mi casa
no decían, mañana voy a ver al maestro y le voy a armar el principio de autoridad. Estaba establecido. Ujú. Había un principio de autoridad. Y si te reñían por algo, tu padre decía, ¿por qué te han reñido hoy? Ah, es que me han castigado por esto. Pues toma, para que no te castiguen otra vez. Y tu propio padre reforzaba la actitud. Mm. No hablo de pegar. Ujú. En mi trayectoria educativa no hablo, nunca he usado. Si he tenido que usar ante actitudes violentas, incontroladas por niños que tenían una psicosis o tenían algún problema psicológico, he tenido que frenar esa crisis, ¿no? Con Ujú. firmeza, pero con firmeza desde fuera, Ujú. sin afectación interna. Claro. También alguna vez he tenido que hacer algún castigo ejemplar. Ujú. Recuerdo a uno de mis hijos que le faltó el respeto a su madre. Y dije, tú vas muy bien en la escuela, sobresaliente en todo, pero a tu madre no le puede faltar al respeto. Mañana no vas a la escuela, olvídate de la escuela. A quitar hierbas en la lineal de la fachada del sitio donde yo trabajaba en el Ujú. campo. Y estuvo toda la mañana con un azadón y un escardillo quitando hierbas ahí hasta que entendió, reflexionó y vio que el respeto a la madre está por encima de cualquier bien intelectual Ujú. y que es básico, que sea transmitido y reforzado. Ujú. Entonces, hay veces que uno tiene que tener firmeza. Este, este hombre es un hombre hoy ante el cual yo me quito el sombrero, pero en su infancia tuve que tener un elemento de corrección, Ujú. eh, sobre todo en estos aspectos en los que uno tiene que tener firmeza, porque esa firmeza no es dureza de corazón, Ujú. es corrección de la forma y no te afecta. Entonces, para trabajar, como yo tuve que trabajar en pedagogía terapéutica con niños que estaban totalmente los pobres deshechos y desestructurados, que te podían sacar una crisis te ponían el espacio patas arriba y a la gente revuelta, en fin, podía salir Tú tenías que ser muy fuerte. Entonces, estos aspectos, tanto en la vida del profeta como en los maestros de Tarbilla, donde hay un elemento de elevación del ser humano, son esenciales. Ujú. Esto es esencial. Tiene que haber un aspecto de justicia y firmeza, pero tiene que haber de fondo un amor sin reservas por el otro. El Claro. otro puede pensar, porque yo me he visto en situaciones con Michelle que he dicho, ¿qué he hecho? Por Dios, ¿qué he hecho? ¿Dónde he fallado? ¿Qué? Después me he dado cuenta que igual me había usado como ejemplo para otros, pero Mm. el Che tenía esa habilidad de muchas veces de usarme para dar lecciones, porque sabía que en mi carácter, y me lo decía, en mi carácter había algo que no se iba a troncar ni a romper, pero el ejercer enseñanza hacia los otros muchas veces lo hacía, algunas veces lo hizo a través de mí, y por eso digo, me educó en lo dulce. Ujú. Evidentemente que me dio cosas excelentes, me puso metas elevadísimas, conectadas con este mundo, pero también me llamó la atención, o me dijo, salga usted de la mezquita. Ujú. Salga de la mezquita significa deje la enseñanza, dedíquese a otra cosa, que entren otra gente a enseñar por usted. Y yo encantado. Ya dije, me he liberado. Y Ujú. cuando estaba liberado, me dijo, y ahora usted es mi Mucadén en Sevilla. Y otra Ujú. vez a las tareas, ¿no? O sea que eh, eh, en la relación con los maestros de Luz y de Tarbilla, la relación de los murid en cuanto a nuestro crecimiento espiritual, también forma parte de un camino educativo desde que me conoció hasta que Allah se lo ha llevado, no ha dejado de mandar, por eso digo también, en lo dulce y en lo amargo, en el visto y en el no visto, Ujú. porque no ha dejado de enviarme indicaciones. No, yo no. ¿eh? Entonces, bueno, pues eh, el mensajero tenía esta gran magnanimidad de carácter, pero también esta gran fortaleza de justicia, porque Allah ¿Y es qué el fue lo, más... perdón, qué fue lo último que le dijo Khalid Sheikh Abdul Qadir a usted? ¿Cuál fue la última indicación que le hizo en vida a usted? Es muy privada.
Bueno, la anterior, entonces. Es muy privada sobre un estado y entonces no quiero hacerlo público, pero eh, él, él siempre mm, tuvo un- una gran creencia, una gran expectativa en lo que podría lograr con mi trabajo. Lo último y muy importante para mí, antes del final de sus días, porque creo que fue el último Mukaddem que nombró en vivo. Y, ya en la trayectoria final de sus años, eh, es que me permitiese tomar el Dikra en la Tárika. Entonces, para mí ese es el gran regalo. Y eso significaba una serie de cosas que él ya había visto en mi trayectoria y me había corregido. Me había ido corrigiendo a lo largo de los años, mandándome muchas tareas. Pero la última indicación directa fue permitirme tomar el Dikra en la Tárika y decir por su estado, es el hombre que es el hombre que puede tomar el Dikra en Sevilla. Y me dejó en esta situación en el final de su vida, ¿no? Eh, pero vamos, que antes de eso ha habido muchas entradas y salidas, de todo tipo de comentario y de todo tipo de, de acto formativo hasta el final, hasta el final. ¿Eh? Y volviendo al tema educativo, Jalid, ¿cuál cree hoy que son los grandes desafíos de los padres para tratar un poco de mantener la fe de sus hijos, transmitir la fe en sus hijos, cuidarlos de la embestida de este mundo cada vez más cáfir, más distante a nivel humano, ¿no? Donde lo que hablamos de la vergüenza está mal vista, hasta la fe está mal vista, hasta Dios, hablar de Dios a veces parece como una mala palabra, ¿no? Los medios no hablan de Dios, uno empieza a hablar de Dios, prácticamente lo toman como un chiflado. Es decir, ¿cuáles son los grandes desafíos para los padres hoy y qué consejos usted puede darles para sortear estos nuevos desafíos? No soy hombre de recetas. Creo que hay que buscar, cada uno tiene que buscarse a sí mismo, tiene que buscar su horizonte, tiene que tomar de todo aquello que le pueda ser efectivo en su camino y en su relación padre-educador con sus hijos, ¿no? Digo que no soy hombre de recetas, pero sí que hay algunas cosas que son esenciales. Lo primero es tener una formación en el DIN en los tres ámbitos en los que se expresa el hadith, que es el comienzo de todo, en lo que, de mi trabajo y de esto, tener, tener una, un conocimiento básico pero correcto de fiqh, de akida y de ihsan tasawuf. Ujú, Tiene que haber una formación básica coherente en las tres ciencias del DIN. Que viene de qué es Islam, qué es Imán, qué es Islam, las preguntas de Jibril. Eso le iba a decir, Ese sí, tema lo vamos a tratar, es el comienzo de todo eso, esa coherencia que debemos de tener y ese conocimiento mm, tradicional ujú, del din del Islam. Después hay que hacer un análisis, hay que hacer un análisis del momento en el que vives ujú, y no dejar que nos devalúen. ujú, Tenemos que mantener nuestra estima como musulmanes elevada y por encima de todo la carga que el sistema mundial nos está echando como creyentes. ujú, Tenemos que analizar muy bien cuáles son los elementos y como deconstruir sus mensajes que parecen que es un todo unitario para decir no tenéis poder. ujú, El único poderoso es Allah, ujú, Subhanahu wa ta'ala. Está por encima de todas vuestras conspiraciones, está por encima de toda vuestra riqueza, está por encima de todo vuestro capitalismo, está por encima de todo vuestro diseño mundialista. Allah, y ver que no hay nada que ocurra
si no es con el permiso de Allah. Esto hay que tenerlo, hay que hacer un análisis muy profundo para salir de las garras en las que nos quedamos sobrecogidos y no podemos actuar. Porque decimos, el poder es demasiado. No, no. Ellos no tienen poder, el poderoso es Allah. Tenemos que romper esa magia. Eso es una magia. Los musulmanes, por Allah y su mensajero, tenemos que romper la magia del sistema con nuestro imán puro, con nuestra creencia firme, con nuestro din bien practicado, con nuestro conocimiento básico del din, con nuestra educación espiritual, con nuestro anhelo por el encuentro con el amado. Esto es lo que rompe la magia. Haciendo un análisis, pero con esta himma poderosa y fuerte, podemos romper esa magia. Esto es básico. Este es el segundo paso, un conocimiento del din completo en sus ciencias, un saber que no hay fuerza ni poder excepto Allah, la haula wa la quwwata illa billah, nada, pero creértelo. Una confianza, un tawakkul profundo, generoso, amplio en Allah, y esa confianza y ese reconocimiento de la unidad divina y ese reconocimiento de que no hay fuerza excepto Él, es lo que nos permite salir hacia adelante y transmitir un din correcto a nuestros hijos, una experiencia humana. Y la otra cosa es la comunidad. La comunidad que está viviendo el din como hermanos. Estos son claves que podemos desarrollar a través del curso, y ha sido nuestra gran experiencia lo que el Sheikh, muchas veces hombres sencillos de nuestra comunidad, han expresado diciendo: la educación de nuestros hijos está bajo el manto de la baraka del Sheikh, diciendo todo lo que nos ha unido, todo lo que hemos dado, todo lo que han recibido, su continuación como musulmanes hoy tiene una conexión profunda con el hecho comunitario. Esto en el que los hijos, nuestros hijos, son mis hijos, no son los hijos de los demás. Claro. Un niño musulmán es mi hijo y tengo que procurar que tenga lo mismo que tiene mi hijo. Tenemos que ascender a ese hadith del mensajero, a ese hadith que dice: no serás buen musulmán hasta que no quieras para tu hermano lo que quieres para ti mismo. Esto es en todos los órdenes de la vida, pero en el orden del amor a los hijos de los musulmanes, esto es esencial en el conocimiento del educador. No puedes enfrentarte. ¿Cómo vas a querer lo mejor para tus hijos y que los otros no lo tengan? Lo que hayas proyectado para tus hijos tiene que ser integrado en la medida de tus posibilidades, tiene que ser integrado también en ese querer lo mejor para tus hijos, también lo mejor para los hijos de los musulmanes. Desde esa perspectiva es de donde mi práctica educativa hacia los niños de las familias, de la comunidad, se ha establecido durante todos estos años. Uno de los murid, que hoy es Sheikh Abdelhab Biuli, uno de los grandes sabios también de este tiempo del Islam, nos visitó en Sevilla y me dice: Sidi Khalid, cuide usted de la comunidad. ¡Jo! Menuda cosa. ¿Cómo cuidas tú de la comunidad? Es que se van a dejar cuidar, porque hay un dicho antiguo que dice: los fucarás son un manojo de espinas, ¿no? Dice: ahora, ¿cómo meto yo la mano en ese manojo de espinas? Pues Allah me iluminó, y era un momento en el que, de estos vacíos que se producen en la comunidad, dije: la mejor manera que hay de cuidar de la comunidad es cuidar de los niños de los musulmanes. Y empezamos una experiencia, padres, conmigo como educador y con los hijos y con la comunidad, que duró 4 años, y los niños entraron, algunos con 8, 10, 12, y salieron con 16, 15, 14 años, con un recorrido en todas las áreas de la experiencia humana, basándonos en 3 principios educativos que voy a mencionar, que también los refiero de alguna otra forma en el libro, y que forman los principios de mi pedagogía como musulmán: amor al país, amor al paisano y amor al paisaje.
Esto mm, es el antídoto contra el extremismo islámico. Ujú. Si tú amas tu país, no es la nación. Si tú amas el land, la tierra que te rodea, el sitio donde tú disfrutas, los parques, si tú amas a tus vecinos musulmanes y no musulmanes, porque el mandato coránico es que respete y ames a tus vecinos próximos y a tus vecinos lejanos. Los próximos son el ámbito familiar y el ámbito de los vecinos más próximos, sean o no musulmanes. Y el lejano, los vecinos lejanos, es tu ayuda a la sociedad, Ujú. es tu proyección hacia la sociedad. Entonces, y el amor al paisaje es la naturaleza, es la creación, es el disfrute de la vida, es todo lo que nos puede facilitar una experiencia unitaria de la existencia y un dhikra continuo, mashallah, alhamdulillah, subhanallah, porque la creación se manifiesta perfecta. Nosotros somos lo que vemos las imperfecciones Claro. en la creación. La creación se manifiesta perfecta. Nos duela o no nos duela. Ahora tenemos más agua o menos agua, pero forma parte del ritmo creador de la creación de Allah. Es su decreto. ¿Cómo vamos a vivirlo? ¿Qué respuestas vamos a dar? Pero no podemos contrariarnos por nada que forme parte de su aceptación de su decreto es fundamental. En estos tres principios que forman parte de la pedagogía que yo enseño y trabajo. Mashallah, mashallah, muy lindo todo. ¿Qué idea puede cerrar esta charla, Jalid, para invitar a la gente a su taller, toda la gente que está ahora participando, que va a ver este video, con qué se va a encontrar y para quién está dirigido? Y con esto ya cerramos la charla, así los dejamos a la gente. Eh, el, el taller, yo no me lo había planteado en la vida, participar en Madrasa Rabbani. Nunca había hecho un No es taller que online, ¿no? Ese primer taller online. nunca he hecho un Es taller la primera online, he sesión en tenido. Zoom, ¿no? Vamos a confesar, la primera Sí, sesión en Zoom inshallah, de Jalid. será una experiencia nueva para mí. Pero por, por su demanda, Sidi Abdul Wakil, eh, me, me- me hice el planteamiento de dar un repaso a todos aquellos principios y fundamentalmente desde esta enseñanza coránica, Mm. una reflexión para padres y educadores del DIN, gente que trabaje con hijos de musulmanes Ujú. o gente que trabaje dentro de las mezquitas transmitiendo el DIN, para dar amplitud, para dar puntos claves donde tienen que matizar y donde tienen que hacer énfasis. Es muy importante, por ejemplo, transmitir todo lo que puede creerse y decirse de Allah y lo que no puede decirse. Eso lo tiene que oír el niño. Si no lo oye, esto es akida, si Ujú. no lo oye, si no está en su haber como musulmán, no solo los 5 pilares, sino los pilares de la creencia también tienen que estar Claro. expuestos, vistos, vividos, transmitidos, reflejados en hadices concretos. Todo esto es lo que conforma un corpus educativo, una experiencia que puede ganarse en el corazón para pedirle a Allah que nos ayude en la transmisión de la creencia a las nuevas generaciones. Mayora, mayora. Sí, hay una necesidad, como le contaba fuera de cámara, la primera vez que charlamos, hay una necesidad imperiosa y muy grande de esto, de demanda de los padres en un mundo como Occidente, ¿no? Donde no hay un din y generalmente las llamadas son muy pequeñas, hay muchas familias musulmanes viviendo en entornos donde no hay prácticamente hermanos ni hermanas. Así que bueno, va a ser de muchísima ayuda. Ya hay una hermana de Honduras que se quiere contactar con usted, pues dice que tiene proyectos en esa línea con Honduras. Bueno, la idea es un poco ahora cerrar la charla para ya no hablar de taller y no ahondar en el taller. Si alguien tiene alguna pregunta ahora en este minuto que le estoy despidiendo a Jalid, se la hacemos, la puede hacer en el chat. La verdad que muy agradecido, Jalid. Les contamos a todos que el taller, inshallah, va a iniciarse en septiembre, los días sábados en este mismo horario, que son 19 horas de España, 14 horas de Argentina. Los otros países pueden ver qué horario tienen.
todo es un taller gratuito, solamente al que puede se le pide una saca voluntaria, que todo lo que le llega a Jalil lo va a destinar a una escuela coránica, si mal no recuerdo, de Granada, ¿no? ¿No es así, Jalil? Sí, es Una una escuela, madrasa coránica en Granada y cualquier aportación que venga, este taller yo lo hago de corazón para todos los hermanos que quieran recibirlo y si hay una sádaca por ello, la vamos a destinar a, a la madrasa de Alcauzar de Granada. mashallah. Así que bueno, gracias por todo, gracias Jalil de nuevo. No fue tan dolorosa la experiencia del Zoom, Oh, espero. gracias Allah que nos ha inspirado y nos ha puesto las palabras precisas. Inshallah, eso Mashallah. Hay espero. una última pregunta antes que nos despidamos. Seifudin llegó a tiempo, antes que nos despidamos, dice: Salam alaikum, ¿algún consejo para enseñar adab y amor por Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a los niños? Eh, el amor al mensajero es misericordia, sallallahu alaihi wasallam. Sin duda, eh, tiene que estar presente en nuestra vida. Los niños tienen que recibir de nosotros y oír el Salat al-Nabi. Salat al-Nabi es, es la expresión más elevada y es mandato coránico. Allah y los ángeles hacen salat por su salawat, por su mensajero, ¿no? Esto es una cosa, vosotros creyentes, hacerlo también, ¿no? Entonces, el amor al mensajero es la misericordia con que estamos tratando a nuestros hijos y a y nuestra generosidad. A lo largo de la vida, en el DIM, nosotros tenemos que tener siempre, cuando se nombre la palabra Mohammed Rasulullah, tenemos que tener como respuesta imprescindible, sallallahu alaihi wasallam. El niño tiene que sentir el respeto en los adultos, porque si nosotros no expresamos ese respeto, que después ese respeto está en muchos ámbitos de la existencia, pero cuando aparece y en nuestras conversaciones diarias dijo el mensajero, sallallahu alaihi wasallam, subió el mensajero, sallallahu alaihi wasallam, fue el mensajero a tal cosa, sallallahu alaihi wasallam, cuando el sallallahu alaihi wasallam está incorporado es porque nosotros ya hemos desarrollado el amor. Podemos estar seguros que nuestros hijos lo van a recibir. ¿eh? La otra cosa es que tienen que conocer su historia. Tienen que conocer su vida, tienen que conocer su carácter, tienen que conocer su generosidad. Hay que hablarle. Nosotros, yo en mis clases, la tenía, cuando trabajaba con los niños, tenía más o menos estructurado el tiempo. Una parte muy importante era sobre la sira del mensajero. Es que es fundamental. Sin conocimiento no puedes amar a la otra persona. Ujú. Entonces, una parte importante de la transmisión a los niños es hacerle, o daré la técnica, ya la diré, no la voy a expresar hoy. En otro momento, pues daré la técnica, cómo yo hacía esa transmisión y cómo ellos la trabajaban con el máximo amor. Con lo máximo que ellos podían desarrollar, poner en esa técnica que yo usaba para que el amor del mensajero asentase y el conocimiento de su vida, de sus actos, de su carácter, de su magnanimidad, asentara en los principios, en los primeros pasos que se dan en la educación del Din, inshallah, que esto es básico y fundamental. Mashallah. Yo recuerdo mi primer profesor de árabe, me sorprendió muchísimo. Una de las cosas que más me sorprendió cuando era joven era que cada vez que citaba un hadiz se ponía a llorar. Yo decía, MashaAllah, wow, la no, quwwata illa billah. porque no es una teoría, le caían las lágrimas. Yo decía, más allá, yo Esto, recién había entrado al esto, DIN. Y digo, eh, no, nadie puede actuar una no, lágrima, excepto en las eh, películas que le ponen unas gotitas. Él lloraba, eh, más allá, yo, eh, wow, yo quiero que me pase eso en mi corazón también. Eso, eso viene, eso viene. Está dado cuando está bien asentado el conocimiento del Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mashallah, mashallah. Así que bueno, gracias Jalí, gracias por todo, nos vemos pronto. Ahí les pasé en el chat los datos del taller. Los esperamos, va a ser de muchísima apertura, inshallah, de mucho provecho y de mucha necesidad. Así que son 4 sesiones quincenales y ahí les puse Eh, bien la fecha y los sí, horarios. eh, quiero decir que a lo largo del tiempo que vamos a pasar juntos, algunos podré que quieran continuar después en contacto conmigo, yo me voy a esforzar hacia los participantes en el taller, me voy a esforzar por dar respuestas concretas y particular.
Alguna puede ser ejemplarizada dentro de la sesión, pero sí que me comprometo a que si hay una conexión, yo le pasaré respuesta a su inquietud o a lo aquello que tenga como demanda. Alhamdulillah. Eh, Gracias, Jalí, gracias por todo, gracias por animarse al Zoom. Y nos vemos prontito, inshallah. Entonces, el 9 de septiembre, si Dios quiere, sí, empezaríamos su taller en este mismo horario. muy bien, muy bien. Fuerte Inshallah. abrazo, un fuerte abrazo para todos. Una Salam alaikum wa para rahmatullah. Wa alaikum salam para todos, inshallah.